Entonces, esto es lo que estamos viendo en la clase pasada, ¿sale? Esto es lo que estamos viendo, o sea, observes, vamos a leerlo y lo vamos desarrollando. Entonces, ¿quién me ayuda? Leyendo eso, el cuadro azul, por favor, venga, Pablo. Las premisas y los argumentos se despliegan en dos dimensiones, una de ellas desplegada a su vez en dos grados. Salen las premisas y por lo tanto los argumentos, porque los argumentos son la relación entre premisas, se despliegan en dos dimensiones y cada una de ellas desplegada a su vez en 2 grados. Bueno, en realidad la única que se despliega en 2 grados es esta materia, ¿sale? Entonces las dos dimensiones de los argumentos que yo manejo, ¿sale? Esta es lógica lutziana, este es un sistema lógico exclusivo, patentado. Voy a escribir mi libro de lógica y esta es la aportación que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque constantemente se habla únicamente de dos dimensiones, como de estas partes, pero esta dimensión material no me la dividen en 2 grados. De tal suerte que, para mi gusto, la mayoría de los logistas en general consideran, les ponen fórmulas así, ¿sale? Si P, Q, y entonces P, por lo tanto, ¿qué? Si P, Q, P, por lo tanto, Q, ¿sale? ¿Añade? Confianza, así duro. Q, ¿sí? Entonces, este es un razonamiento y este es un argumento. Este es un argumento válido, ¿se entiende? Es un argumento válido. Y la cuestión es que en lógica, la mayor parte de los logistas, para la mayor parte de los logistas, esto que les voy a escribir aquí, descártenlo, ¿ok? Esto que les voy a poner aquí, descártenlo. Para la mayor parte de los logistas, válido es igual a verdadero, ¿sale? Es igual a verdadero, ¿sí? Esto para mí es un error, ¿sí? Esto para mí es un error. Entonces dice, no, es que a nosotros lo que nos interesa es la lógica formal. Entonces yo digo, ese es precisamente el problema, que nada más nos interesa la formalidad del asunto, ¿se entiende? Entonces, si tú me argumentas formalmente, perfecto, entonces me estás diciendo la verdad. Pero, ¿qué habíamos dicho que era verdad? ¿Qué habíamos dicho que era verdadero? ¿Cómo habíamos definido nominalmente la verdad? Yo sé que alguien se la sabe porque me la examen de bien. Sí, Sofía. Santi. ¿Cómo funcionalidad? Funcionalidad. Ok, ¿y qué tiene la funcionalidad? ¿Qué quiere decir? Funcionalidad. Más o menos, quiere decir que opera. ¿Se entiende? Quiere decir que opera. ¿Sí? Que funciona, eso quiere decir. Pero eso significa que tiene que tener, vamos a ponerlo así, carnita en el mundo de los hechos, ¿sale? Permítanme explicárselos así. Hagan de cuenta que van a una taquería, ¿sí? Y entonces esto es la tortilla. Entonces van a la taquería que se llama lógica. Taquería del sistema. Perfecto. Entonces dicen, oiga, denme un taco de suadero, ¿sale? Y entonces viene el plato y les da la tortilla. Aquí está su taco de suadero. Oiga, pero no tiene suadero. No, pero es que lo que importa es la tortilla. No importa si tiene suadero. ¿Se entiende la metáfora? ¿Se entiende o no? O sea, a los logistas que dicen lo que importa es lo formal, ¿se entiende? Lo formal importa mucho. Si lo formal no está bien, todo lo demás va a estar mal, sin duda alguna, ¿sí? Pero el asunto es que si no tienes suadero, ¿de qué chingados te sirve que sea solo la tortilla si tú pediste un taco de suadero? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, habíamos dicho que verdad nominal era la relación que existía entre lo que se considera verdad, o sea, el juicio, así decía, el juicio, y por el otro lado, los hechos, ¿no? O sea, eso era lo que llamamos verdad nominal. Entonces, esto verdadero se tiene que entender como esta relación entre el juicio, o sea, lo que están diciendo los argumentos, el argumento, y el mundo de los hechos, no nada más el juicio. Cuando el juicio es correcto, entonces decimos que eso es formalmente válido, ¿sale? Está aquí formalmente válido, o sea, opera en conformidad con la lógica y las reglas de la lógica, nada más. Esto es lógico. ¿Qué quiere decir P? Si me dicen que sí, me caso. Me dijeron que sí, por lo tanto, me caso. ¿Y sí me dijeron que sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí me dijeron que sí? No lo sabemos. Exacto, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Ya no sirve? No sirve de nada. Esto es un razonamiento correcto.
Y entonces, si yo les digo, si me dicen que sí, me caso. Me dijeron que sí, pero ni más, no me echan a correr. Entonces, ¿qué? ¿Sirvió de algo? No sirvió. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que cuenta es, sí, esto, en un primer término, para saber si va a valer la pena revisar esto. Si esto no está bien, entonces, esto ya ni lo reviso. Es lo que hacen los jueces cuando les admiten la demanda. Por ejemplo, ustedes van a presentar la demanda, leen la demanda, dicen está bien formulada, la acepto. ¿Ya ganaron el juicio por eso o no? No, porque lo que tiene que verse es esta carnita. Si esto tiene que ver con esto, ¿se entiende? Pero si esto no está bien redactado, ¿qué les dice el juez? Se previene. Los aperciben. Tienes 3 días para corregirla, ¿ok? Porque no soy gandalla, entonces te doy 3 días. Pero si no me la corriges, vas para afuera. ¿Se entiende o no? Entonces, dale, ahora sí. Era algo de los pimientos de, o sea, lo que nos había dicho el ratio, igual a los libros, que decían que la formalidad, o sea, que mientras fuera formal era válido. Exacto. O sea, si es formal es válido, eso es correcto. Pero si es formal, no significa que sea verdadero. Pero igual hay como una relación, ¿no? De lo que decía de la carne y la tortilla. ¿Quién decía? Si llega una... Lo de usted. Acá se O sea, lo que le decías de la carne y la tortilla, o sea, llegaba solo la tortilla sin la carne, pero igual si llega solo la carne sin la tortilla, tampoco es un pato. Exactamente. O sea, sí hay una relación. Por supuesto. Entonces, observe, adelante. Entonces, obsérvese lo que dice una vez. O sea, esta observación que acaba de hacer Dani es importante, ¿sí? Entonces, si es un taco de suadero, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad mínimas para que sea taco de suadero? ¿El plato será una condición de posibilidad? No. ¿La servilleta? No. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? La tortilla y el suadero. ¿Se entiende? Entonces, un argumento sólido, que así es como se llaman, sólidos, tiene que tener tortilla. La tortilla es la parte formal, ¿sale? Y luego tiene que tener la parte material, que es el suadero. Nada más que el suadero tiene 2 partes materiales, ¿sale? Tiene dos grados de materialidad. El primer grado de materialidad está en el campo de la gramática, por eso les enseñé tanta gramática, ¿sale? Esto quiere decir, ¿cómo se llama? O sea, tú llegas y dices, llegas a la taquería, oiga, pues denme un taco de eso, ¿no? ¿Y cuántos tienen? Allí, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos ingredientes tienen? ¿Cuántas partes de la res tienen ahí en la taquería? Tienen muchas, ¿no? Tienen muchas, ¿sale? Entonces diga, oiga, quiero un taco de eso. ¿De qué se los van a dar? De pastor, de surtido, de lo que sea. Pero ustedes, ¿qué querían? ¿Un taco de qué? De suadero. Entonces, ¿qué tienen que decir? Un taco de suadero. Y si no dicen un taco de suadero, no les van a poder dar un taco de suadero. Entonces, ese es el primer grado de materialidad, ¿se entiende? ¿Sí o no? El lenguaje, el campo gramatical, tiene que estar bien formulado, su argumento, tiene que estar bien formuladas sus premisas conforme a las reglas y los principios de la lógica, pero también de la gramática, ¿se entiende? Si no se expresan adecuadamente, no van a obtener lo que están buscando, ¿sale? Avi. Por ejemplo, el juicio definicional de Kant, ese sería, por ejemplo, eso que dices que debe de haber como una concordancia con los hechos. Es parte de, ya lo veremos, vamos a llegar a eso, en estos 3 días vamos a llegar a eso, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí se entiende o no? Sí. Entonces, obsérvese, un argumento, ¿cuántas dimensiones tiene? Marina, que es la única que me ha mandado su tarea, por lo menos hasta las 11 de la mañana. Muy bien, Marina. Ajá. Formal y material, ¿ok? ¿Y la materialidad cuántos grados tienes ahí? 2 grados. ¿Cuál es el primer grado, Carla? Que tiene que ver con el lenguaje. La materialidad y que tiene que ver con el lenguaje, con la gramática. ¿Sale? Y el segundo grado, Eddie, ¿cuál es? El de facticidad. El de la facticidad. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, obsérvese. Cuando la lógica se hace adecuadamente, ¿sí? Si llegamos con el juez, le decimos, mire, vengo a presentarle los siguientes hechos. P. Y si P, Q. Y luego P. Por lo tanto, señoría, Q. ¿Qué es lo que hace el juez? Mire, todo respeto, no mames, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto qué es, ¿entienden? Aquí, ¿esto cumple con lo formal, sí o no? Sí, esto cumple con lo formal, claro, esto cumple con lo formal. Pero, ¿con qué no cumple? ¿De
¿De qué grado? Del primer grado. Esto no cumple con la materia del primer grado, ¿se entiende? Entonces, formalmente hablando, pues sí, funciona, chido, está chido tu foto, eso está bueno cuando vas a discutir con matemáticos. Oye, ¿crees que si P, entonces, P, por lo tanto, no lo había pensado, ¿se entiende? Pero todos están haciendo su viaje más abstracto, ¿sí? Cuando estás con logistas, están en su viaje, pero pues nosotros, aquí en el mundo de los hechos, esto nos es muy importante, porque esto es lo que nos hace pensar adecuadamente, esto es lo que nos hace pensar con orden, sabernos estas reglas, pero no es suficiente, porque necesitamos transportarlo, uno, al campo del lenguaje, y solo lo vamos a transportar al campo del lenguaje cuando nosotros ya propiamente hablando como abogados, ya tenemos qué cosa, la carne del taco de suadero, ¿se entiende? No podemos decir, oiga, señoría, yo aquí vengo a mostrarle un taco de suadero, después decirle a ti, oye, ¿y si tienes carne del suadero, cabrón? Porque yo ya le puse que iba a ser de suadero. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? ¿Qué quise decir? Que tienes que tener certeza de los hechos. Exacto. ¿Y cómo tienes certeza de los hechos? Correcto. Si ustedes no tienen pruebas, no se metan en pinches líos porque van a terminar corrompiendo gente y van a terminar actuando injustamente. Primero les enseñan las pruebas, ustedes las analizan, ven si sí o si no, y después deciden si te represento. Porque de otra manera van a terminar corrompiéndose. De otra manera, van a terminar cometiendo injusticias y van a perder cualquier cantidad de casos. ¿Se entiende? Y una vez que ya ven que sí hay pruebas, entonces le meten a lo formal y lo traducen en palabras. ¿Se entiende esto o no? ¿Sale? ¿Sí? Bueno, entonces ya la taquería se llama taquería, no se llama taquería la lógica, se llama taquería la lógica jurídica. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? Sale. Ojo, ¿sí? Vamos a ver este cuadro, ¿sí? Entonces, este cuadro, lean cómo se intitula. ¿Cómo era? Cuadro básico de juicios. Ajá. Razonamiento a los argumentos. Cuadro básico de juicios, o sea, de premisas y razonamientos al presentar argumentos, ¿sí? Entonces, la primera columna, la primera columna es la de la materialidad de segundo grado, ¿sale? La materialidad de segundo grado, no de primer grado, de segundo grado. Y la primera fila es la formalidad, ¿sale? Entonces, hay varias opciones. En formalidad, solo hay dos opciones y ninguna otra, ¿sale? ¿Es formalmente correcto o es incorrecto? No hay nada que medias tintas, ¿sale? Acuérdense que cuando les dije, cuando les di la definición de argumento, decía conjunto de premisas ordenadas de un modo tal que la segunda, si la primera es verdadera, la segunda también lo será, y la tercera, y subsecuentemente hasta llegar a una conclusión. Y después decía, con un solo razonamiento que esté equivocado en un argumento, todo el argumento es inválido. O sea, no hay medias tintas, o es correcto o es incorrecto y nada más. ¿Sale? Formalmente hablando. Ahora bien, en la materialidad de segundo grado hay tres sopas. ¿Sale? La primera sopa se le conoce como un argumento materialmente vacío. ¿Sale? La segunda sopa se le llama materialmente incógnito. Y la tercera sopa se le llama materialmente correspondiente. ¿Sale? ¿Qué significará cada uno de estos? ¿Qué significará materialmente vacío? ¿Qué significa? Pues que no dice nada. Sí dice, porque... De la realidad. O sea, ¿No dice qué? nada como de la realidad. O sea, no tiene respaldo de lo fáctico. ¿Sale? No tiene respaldo de lo fáctico. O sea, si yo les digo, piensen en lo siguiente. Si yo les digo, entonces, que ayer se reunió el Consejo Cardenalicio del Vaticano, porque van a elegir un nuevo Papa. Entonces, todos se pusieron a orar y dijeron, por favor, Espíritu Santo, ilumínanos y dinos quién va a ser el nuevo Papa. Y entonces empezó a ondear el humo negro para anunciar que ya el Espíritu Santo les había hablado a todos. Y entonces me llegó un correo y me dijo que yo entonces, la cosa se va a ir al Vaticano. ¿Esto es formalmente válido, sí o no? Claro
que formalmente es válido. Ahora, materialmente de primer grado es válido o no. Sí, pues, también, o sea, inclusive cumple con el procedimiento que se lleva a cabo para elegir al Papa. ¿Sí? Y sí, me llegó a hacer un correo. ¿En este momento lo saben o no lo saben? No lo saben en este momento. Entonces, ¿en dónde están? ¿Dónde? Están en lo incógnito, porque no lo saben. O sea, el que yo se los haya dicho, ¿lo hace cierto? No. Y que sea algo muy difícil de suceder, ¿lo hace falso? No. No. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿A qué le podemos meter? Pruebas, ¿no? A ver, güey, reenvíamelo. No, manda la captura de pantalla, ¿no? Oye, felicidades, cabrón. Déjame, le digo a mi mamá, pero como no va a creer, no seas gacho, toma la captura de pantalla y me lo mandas, ¿no? Porque se va a sentir muy orgullosa mi mamá de que mi profesor es el Papa Nuevo, ¿no? No, luego te lo mando, no, pues es que cuando no hay pruebas, siempre habrá algún pinche pretexto, ¿se entiende? Cuando no hay suadero en la taquería, le va a decir, no, de no se me antoja un como de pastor. Oh, no, yo dije de suadero. No,